Contigo Siempre Live es un podcast creado para ustedes con mucho cariño, en donde aprenderemos a reconocer y validar nuestras emociones. Encuéntranos en todas las plataformas. Yo soy Wendy y yo Lisbeth. Y juntas estaremos cada miércoles en un nuevo episodio de nuestro podcast Contigo Siempre Live. Hola amigos y amigas, bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast Contigo Siempre Live. Hoy vamos a hablar sobre finanzas personales. Cuando hablamos de finanzas personales se nos viene a la mente siempre el dinero, pero esto va más allá. Hablar de finanzas personales implica algo más profundo, es el manejo, administración de tus gastos, el presupuesto, ahorro, acerca de lo que generas con el dinero. En esta primera temporada la culminamos con un invitado especial. Es un profesional en economía. Bienvenido, Marco. ¿Qué tal, amigos? Saludos a todos, a la gran comunidad de Contigo Siempre Live. Gracias a Wendy y a Lisbeth por la invitación. En esta oportunidad les hablaré de cómo mejorar sus finanzas personales, cómo llevar una economía sana dentro de su entorno familiar y personal. Si eres soltero o soltera, tener una referencia de cómo llevar tu finanzas. Hoy en día se tiene una economía mundial volátil de diversos factores económicos. Para llevar una economía sana tenemos dos palabras clave, como el orden y la planificación. El orden, ¿por qué? Por ejemplo, ser ordenado o ordenada en sus gastos, llevar un control de aquellos gastos que son variables, porque los gastos fijos ya los tienes claro mensualmente o diariamente, ¿no? El gasto fijo, como por ejemplo alquileres, pago de servicios básicos, alimentación, etcétera, y aquellos gastos variables que podemos llevar como unos gustos que nos incentivan a retirar dinero, o quizá hacer una compra en una vida cotidiana como un almuerzo afuera, en un restaurante, una compra de ropa, artefacto o algún gusto de alguna indumentaria que uno tiene, ¿no? Yo recomendaría no realizarlo, tener un control de aquello, así como también tenemos un control de los gastos fijos y variables, como les hablé. Tenemos que clasificar también nuestros ingresos, es decir, aquellos ingresos netos, ingresos que recibimos mensualmente por algún sueldo o algún trabajo que realizamos. Tenemos que tener mucha precaución. Lo recomendable es llevar un control de los ingresos y gastos, anotarlos mensualmente dentro de los ingresos. Para esto, ser responsables con los gastos, ir de acuerdo a sus ingresos, evitar los gastos pequeños como dulces, postres, compritas en la calle, ¿no? Sobre todo. Claro, y también algo importante, como nos dice Marco, es el tema de que nosotros anotar todos nuestros gastos. Por ejemplo, estamos mayo, o sea, anotar, yo voy al trabajo, lo que consumo en el bus, o si voy en taxi, o si tengo mi carro propio, la gasolina que gasto, posterior el desayuno, anotar todo, absolutamente todo, por más mínimo detalle. ¿Para qué? Para yo saber cuánto en sí es lo que yo estoy gastando y también cuánto es lo que yo dedico, como lo dice Marco, a los gastos fijos o los variables, que son esos gustitos que nosotros nos damos, o el gimnasio, el Netflix que pagamos, la tarjeta de crédito. Entonces va por ese enfoque. Claro, los ingresos netos, como les dije, debemos llevarlo con mucha calma, con mucha planificación. Por ejemplo, también a veces abusamos nosotros de la tarjeta de... Eso también debemos planificarlo, planificar el pago que uno va a realizar. Yo recomendaría no endeudarse con la tarjeta, sea de compra específicamente, al 30% de su sueldo o de su ingreso fijo. Es decir, por ejemplo, si ganas 1.000, tu deuda mensual o tu deuda de tarjeta no debe exceder de los 300 soles. Por ejemplo, es evitar eso, evitar a que eso se exceda, ese importe. En ese caso, si uno se excede a ese importe, se haría un daño propio, es un daño económico a sí mismo. Para evitar también a veces gastos excesivos, ahora que estamos con la tecnología muy avanzada y poco a poco están saliendo a pagos electrónicos, y ahora en día también la billetera electrónica, evitar tener el dinero dentro de su billetera o su bolsillo o en algún bolso, o evitar tener efectivo. Es un tip que yo le podría dar, usar mucho la billetera electrónica, el pago electrónico, evitar el gasto excesivo, ¿no? También podemos usar las ofertas, oportunidades únicas que dan muchas tiendas de departamento, claro, sin excederse con la deuda mensual, como yo les decía, del 30% de sus ingresos netos, ¿no? Sus ingresos que les llegan mensualmente al bolsillo. Usar aplicativos, usar campañas sobre todo, ¿no? Que ofrecen las tiendas. Ahora hoy en día, hace poco hubo una campaña y ahí hubieron precios muy accesibles. Planificarse las cuotas en las cuales uno puede pagar si es que lo va a hacer. Es muy importante eso, llevar un apunte
llevar una planificación de ello es también muy importante. Puedes usar, como les mencionaba, aplicativos, puedes usar el Excel, o también hay plataformas como el Compi, que es una página web que les recomiendo para ubicar, planificar sus gastos, ¿no? La compra que van a realizar. Sí, en esto tienes razón, porque imagínate nosotros que ya somos adultos y nunca nadie nos dijo, ¿sabes qué? Tienes que planificar tus gastos, lo que ganas, lo que inviertes, y vamos por el mundo, como se dice, sin criterio hacia nuestras finanzas personales, que es un tema muy importante, ya que de eso depende también nuestro día a día, que estemos viviendo bien en base a lo que nosotros ganamos y no excediéndonos en créditos o en las tarjetas de crédito. Claro, y para tener una tranquilidad tenemos que cuidar mucho lo que son nuestras finanzas personales, siempre poner en una balanza si realmente qué es lo que necesitas. Ejemplo, estás entre el PlayStation y un frigobar, en caso vives solo y quieras comprártelo, una refrigeradora. Entonces poner en una balanza qué es tu prioridad. Quizás el PlayStation puede esperar, puedes adquirir la refrigeradora, y siempre poner en práctica eso. También lo que podemos hacer, si estamos con varios gastos, evitar también las salidas al cine, salir a comer, salir a bailar, porque eso nos genera gastos desde el que estás saliendo de la puerta de tu casa, el taxi o el bus. Entonces todo eso va sumando. Siempre tengamos en cuenta ello para llegar a fin de mes de una manera más ordenada, estar más consolidado todo lo que son nuestros gastos. Y tenemos unas preguntas, Marco, que nos han formulado nuestra comunidad. ¿Qué puedo hacer si estoy con deuda en la tarjeta de crédito y pago el mínimo? Bueno, en lo que es el pago mínimo yo no lo recomendaría, porque pago mínimo tenderías mucho más la deuda a una tasa de interés alta. En el caso que ustedes quedaría como corto de dinero, en este caso para el pago de su cuota, yo les recomendaría el refinanciamiento o ir a la entidad bancaria para reformular su deuda. Claro, con la palabra que yo les mencionaba anteriormente, que es la planificación. Planificar nuevamente su deuda, porque la deuda no es para siempre, la deuda la van a terminar en algún momento, con mucho control y planificación. Y por ejemplo, Marco, ahora que está muy de moda el tema de los emprendimientos, pero ¿tú qué nos recomendarías? ¿Puedo emprender si tengo deudas? Eso depende. Los emprendimientos hoy en día, existen muchos emprendimientos digitales, muchos emprendimientos con ganancias a corto plazo, el cual no necesita mucha inversión. Incluso puede ser un hobby, un entretenimiento para ciertas personas, pero tomarlo de a poco, ¿no? Aquellos que tengan un poco financiamiento, como cuáles, como los emprendimientos digitales, un canal de YouTube quizá, o ser TikToker puede ser también, porque eso también da dinero a mediano, a corto plazo quizá también, dependiendo de sus seguidores o los seguidores que puedan conseguir. En las plataformas digitales existen un montón de métodos para cuáles ayuda a los emprendimientos actuales, ¿no? Pero yo les recomendaría emprender con aquellos que no tienen mucho financiamiento. Eso también es planificación, o sea, evitar endeudarse más de lo que ya están endeudados. Correcto. ¿Y cómo organizo mis finanzas personales? Como lo dije anteriormente, llevar un control, como que un cuaderno de apuntes, un pequeño cuadernito quizá, un Excel puede ser también, o también hay app en el Google Store, en el Play Store, en el cual les lleva un control de ello, ingresos y gastos, y ahí se planifican ustedes, ¿no? Los oyentes Contigo Siempre Live. Claro, y eso a mí al principio me costó bastante el tema de la organización de mis finanzas. Yo, a mi criterio, por ejemplo, les comento, yo lo hice en un cuaderno, no qué es lo que gastaba, cuánto gastaba durante el mes, mis ingresos y los egresos, y eso me ayudó bastante. Por eso creímos que este tema es fundamental para todos ustedes. Otra pregunta para ti, Marco, sería los famosos gastos hormigas, ¿no? Esa palabra lo escuché de una linda amiga que tengo, que me decía, Lisbeth, evita los gastos hormigas. Entonces, recomendación, ¿cómo evitamos los gastos hormigas? Bueno, los gastos hormiga se llaman, o se podría decir que son aquellos gastos mínimos que uno realiza, son aquellos gastos que se realizan mínimamente, es decir, aquellos gastos que son pequeños, como una compra de una galleta, de golosinas, de algunos gustitos. Quizá uno va a un supermercado y se compra un souvenir, o
o algo que a la larga o sumando forma una bolsa de un gran gasto. Por eso esos gastos hormiga, evitarlos. Es más que todo fuerza de voluntad y control de sí mismo. Y como dijo nuestra amiga Wendy, aquellas que son prioridad, ¿no? Usar el dinero en cosas que son de mucha prioridad para uno mismo. Claro, y también lo que podríamos hacer, vas al supermercado, vas al mercado, a hacer la lista, ¿no? Todas las cosas que necesitas y basarte solamente en eso, porque previamente tú ya revisaste en el refrigerador qué es lo que te falta, en qué abarrotes necesitas, entonces también ahí como que podremos ajustarnos a un monto, solamente a respetarlo y a gastar solamente ello. ¿Es recomendable hacer una compra de deuda y consolidarla en una sola? En las entidades financieras hoy en día usan la compra de deuda como un medio para hacer un cálculo de su deuda y comprarla a una tasa de interés mucho más baja a la tasa de interés que les dio la deuda. Es decir, si la tasa de interés de la deuda, de su deuda adquirida, el cual no la pueden pagar o tienen algún problema con el pago o quieren consolidarla en una sola deuda, esa tasa de interés, ejemplo, puede ser de 10%, pero a veces las entidades financieras realizan una campaña de compra de deuda a una tasa menor, es decir, al 2%, 3%, 4%. Es un ejemplo, porque las tasas de deuda, las tasas de las deudas y de la compra de deuda la manejan las mismas entidades financieras, pero eso es recomendable, pero a lo que yo me voy es averiguar las tasas de interés de la compra de la deuda. Si la tasa de interés de la compra de la deuda es menor a la de la deuda, es recomendable. Sí, no, en eso tienes razón, porque por ejemplo en una ocasión yo tuve un familiar de que la tasa de interés de su deuda actual era 40%, y con eso de las campañas que hay en los bancos le llamaban, te compro tu deuda, y el interés, la tasa era de 50%, entonces de hecho eso no le convenía. Y entonces siempre cuando hagamos un préstamo tenemos que fijarnos más que en el monto en que te dan, en la facilidad, sino en cuánto es la tasa que te está cobrando el banco o la financiera o la caja en donde trabajas. Y por ejemplo, y algo que a mí siempre me llega en el app del banco es: Lisbeth, tienes un efectivo en tu tarjeta de crédito, a tu criterio, ¿es recomendable hacer uso de ese efectivo de la tarjeta de crédito? No, como lo comentamos también en la anterior intervención o en nuestra exposición, no. ¿Por qué? Porque la tasa de interés del efectivo de la tarjeta es demasiado alta. Esto puede exceder hasta he visto tasas del 89%, el 90%. Bien, y en base a lo que nos ha dicho Marco, queremos darles algunas recomendaciones. Uno es que si tú tienes un trabajo actualmente, es recomendable que también tengas otro ingreso, como por ejemplo el tema del emprendimiento. Quizás a la par hay emprendimientos que no te demandan 24/7 estar ahí, entonces quizás a la par que tú trabajas también emprender o realizar quizás consultorías o otra fuente de ingreso, obviamente conforme a lo que manda la ley. De igual forma, invertir en uno mismo, ya sea en tu educación, formarte, quizás una maestría, un doctorado, una especialización, un taller. ¿Para qué? Para que a largo plazo puedas aumentar tu conocimiento, mejorar tu salario, mejorar tu área laboral. De igual forma, dejar de comprar cosas que no necesitas. Muchas veces, porque hay una oferta, compramos, ya sea tenemos un lacto y queremos comprarnos otro, o tienes un carro y quieres comprarte otro y no ha pasado ni un año, o entre otras cosas. De igual forma, leer o escuchar acerca de finanzas personales. Este es un tema importante. A mi criterio, este tema deberían hablarlo hasta en las escuelas, ya que siempre desde pequeños en algún momento vamos a manejar dinero, entonces ese tema es fundamental. Bien, y de igual forma, dejar de buscar en redes sociales o dejar de seguir anuncios. Como sabemos, el Instagram, el Facebook tienen algoritmos en el cual yo busco una cartera, automáticamente me van a salir puros anuncios de carteras, billeteras o lo que haya buscado. Entonces evitar esos anuncios, porque la verdad, todos en algún momento hemos caído, que vimos esa oferta o el modelo, entonces nos gustó mucho y salimos comprando, y realmente no es lo que lo necesitábamos en el momento. Claro, así que ya sabes, cuida mucho tus finanzas personales para que tengas una tranquilidad, tanto tú como tu familia, y poco a poco, ¿no? Si en caso tú ahorita estás presentando problemas financieros, poco a poco estabilízate, evita salir, evita realizar esos famosos gastos hormiga, como nos mencionó Marco, que son los gastos hormiga, y empecemos a crearnos hábitos, ¿no? Hábitos de ahorro, de una planificación.
si a nosotros, muchos de nosotros no nos enseñaron. Entonces nosotros creemos ese hábito para tener una tranquilidad. Así es, agradecemos a Marco por hablar acerca de el tema de finanzas personales, un tema relevante en nuestra vida. Bien, Marco, tus últimas palabras. Muchas gracias a ustedes por la invitación, gracias a Wendy, gracias a Lisbeth, gracias a la comunidad de Contigo Siempre Live. Como les comenté, siempre lleven un control y mucha planificación, sobre todo. Controlen sus ingresos y sus gastos. Es muy fácil, tienen que hacerlo para su tranquilidad personal. Gracias y hasta muy pronto. Así es, te comprometemos a que nos vengas a hablar quizás más adelante de finanzas personales en pareja, ¿no? Ahora los que tienen su pareja, viven con ellos o quizás con su roommate. Bien, entonces de igual forma, gracias a ustedes por escucharnos y no olviden suscribirse al canal, darle like y dejamos toda la info de Marco en la casita de comentarios para que lo puedan seguir en sus redes. Si te gustó este episodio, dale like y suscríbete a nuestro canal para que te enteres de nuevos episodios que cada miércoles subimos. También encuéntranos en Facebook e Instagram, donde visualizarás frases que te pueden ayudar en tu día a día. No olvides compartirlo en tus estados e historias, así como seguirnos en YouTube y Spotify. Cuídense, un abrazo para todos, hasta el próximo miércoles.